Aquelarre. Si eres aficionado al mundo paranormal, y más todavía siendo las brujas tu tema preferido, entonces seguramente habrás oído o leído la palabra aquelarre, pero para los que aún no sepan lo que es, daré una breve explicación. Este consiste en una reunión de brujas y brujos en la que, realizándola clandestinamente, se llevan a cabo hechizos, encantamientos y trabajos de brujería, todos con el afán de invocar a quien sirven, es decir, al mismísimo demonio. Cabe recalcar que, pese a que son muchos los testimonios de personas a lo largo del mundo que juran haber estado en presencia de un aquelarre, no es muy común verlo, o probablemente, son contados los que estuvieron frente a uno y lograron sobrevivir para contarlo. Mi nombre es Mario Fuentes, soy de Catemaco, Veracruz. Lo que voy a compartirles esta noche es una vivencia tan pasmada de realidad como de terror, tanto que no solo me modificó la percepción que tenía en cuanto a la existencia de brujas, sino que me cambió la vida por completo, porque les prometo que nadie vuelve a ser el mismo luego de vivir algo así. Sucedió en el año 1986, cuando yo contaba con 9 años de edad, pero no lo viví solo. Mi padre y mi tío, como así también un amigo familiar, fueron los que me acompañaron en esta exuberante pesadilla, y aunque hasta el día de hoy quedaron muchas preguntas sin responder, llevo tatuado en mi memoria la mayoría de las escenas que acontecieron en torno a esa infernal noche. Eran las 8 de la tarde cuando transitábamos por la carretera, nos dirigíamos a un dique distante a varios kilómetros de la ciudad. Como ya se habrán imaginado, nuestra intención era pasar la noche pescando en ese lugar, para regresar un poco antes del atardecer. Era sábado, y por consiguiente esperábamos encontrar a más pescadores allí, y como era un lugar que solíamos frecuentar desde hacía bastante tiempo, se puede decir que básicamente nos conocíamos entre todos. Cabalmente fue así que conocimos a don Edgar, quien era tan fanático de la pesca como mi padre y tío, y como él vivía en la misma ciudad que nosotros, se convirtió en nuestro acompañante fiel, pero en esa ocasión lamentablemente nunca llegamos a destino, pues a mitad de camino, y estando ya envueltos en las penumbras de la noche, ocurrió el misterioso evento que sería el origen de la parte más oscura que encierra en sí esta historia. La camioneta en la que viajábamos se detuvo, así de repente, y por más que intentaron darle arranque durante 15 minutos, esta no volvió a arrancar. La frustración de vernos truncados por el inconveniente comenzó a quitar los buenos ánimos de mi padre, quien por cierto, siempre se caracterizó por tener un carácter fuerte, no agresivo, pero sí temible. En primera instancia maldijo al vehículo, puesto que este jamás nos había dado inconvenientes. Como les digo, fue repentino, pero lo que más le enfureció fue que, por más esfuerzo que puso, no pudo hallarle el desperfecto técnico, hasta que don Edgar intentó calmarlo al decirle que tenía una idea. A unos metros delante nuestro había un pequeño portón que, según él, conducía hacia la casa de un amigo suyo. Propuso caminar hasta allí y pedirle que viniera a revisar la camioneta, puesto que éste sabía mucho de mecánica. Suena medio absurda dicha casualidad, ¿verdad? Que un mecánico viva en una casa en medio del monte, y que casualmente nos quedáramos estancados frente al lugar, no solía ser muy común. Sin embargo, no teníamos opción. Ninguno de los tres pudo darle vida a la camioneta, e incluso uno de los tantos viajantes que pasaron por el lugar tampoco logró solucionar el inconveniente, luego de haberse detenido para ayudar. Conforme pasaban los minutos, las esperanzas de llegar al dique se iban disipando como la poca paciencia que le quedaba a mi padre, pero al menos querían recuperar el control de la camioneta para poder regresar a la ciudad, y dado a la insistencia por parte de don Edgar, finalmente terminaron aceptando su propuesta. Movieron la camioneta hasta dejarla en la entrada del camino. El portón no tenía candado, por lo que no tuvieron problemas para ingresar. Un largo camino de terracería marcaba un recorrido aparentemente seguro, puesto que nada podíamos percibir en este, solo lo que la limitada luz de la luna nos lo permitía ver. Confiados en que conseguiríamos ayuda, dejaron las puertas del vehículo aseguradas luego de tomar las linternas y la mochila de mi tío, para posteriormente iniciar la caminata. Según don Edgar, la casa no quedaba lejos,
de nada teníamos que preocuparnos, simplemente llegábamos al lugar, regresábamos con el mecánico, y todo el mal momento se acababa. Pero aquí es donde lo turbio sucedió. Yo no podía hablar, me di cuenta de eso cuando quise gritar, luego de ver que una de las brujas se me acercara para darme una brutal bofetada que me tumbó. A continuación me tomó de unos de mis pies y me arrastró hacia la hoguera, me dejó tan cerca que podía sentir el intenso calor de las llamas calentando rápidamente mis ropas. Por un momento pensé que me arrojarían en ella, pero no, eran otros sus planes, aunque eran 1000 veces más atroz. 2 brujas más se aproximaron para empezar a arrancarme las ropas hasta dejarme sin nada. Un líquido espeso y rojizo comenzó a derramar sobre mi cuerpo, derramado por uno de los brujos que caminó hacia mí. Una vez que las ancianas terminaron el trabajo, les juro que comencé a llorar de miedo, tal cual un niño inocente que presiente su final. Todos tenían sus ojos puestos en mí, sus arrugados y repugnantes rostros se desfiguraban al abrir sus bocas burlándose eufóricos, en algunos veía sus dientes podridos llenos de babas verdes chorreándoles hasta el mentón. En ningún momento vi que le dieron atención a los demás, ellos me querían a mí, y luego de unos segundos entendí para qué. De manera irreal, las llamas de la hoguera se elevaron a una altura desmesurada, y mientras éstas se expandían también en lo ancho, una silueta comenzó a formarse desde el interior del fuego. Me resigné a que perdería la vida cuando, a la vez que sentía estremecerme de un inmenso estupor, esa figura adoptó la imagen de un demonio. Era el mismísimo Innombrable en persona, con la mitad superior del cuerpo de humano, y de la cintura para abajo el de una cabra. 2 pronunciados cuernos sobresalían de su cabeza, y sus ojos emitían 2 pequeñas llamaradas idénticas a las del animal que se nos topó en el camino, mientras toda su abominable fisonomía era abrasada por las llamas sin demostrar daño. Me miraba con una perversidad abrumadora, a tal punto de sentir que era mi alma la que se consumía. Por instinto me arrastré de espaldas desesperado para alejarme de él. Solo me detuve cuando mi cabeza chocó con algo. Levanté la mirada y vi el rostro de aquel perro encima del mío, que mientras gruñía me empapaba la cara con la asquerosa saliva que le caía de su boca, la cual despedía un aliento incomparablemente hediondo. No pude moverme más, pues unas brujas se abalanzaron hacia mí, y luego de extenderme las extremidades presionaron cada una de estas con sus deformes pies descalzos. Absorto contemplé por unos instantes las largas uñas mugrientas que tenía sus dedos, hasta que sentí cuando alguien más se acercó. Era uno de esos brujos, quien luego de que el perro alejara su cabeza de la mía, puso sobre mí un sapo gigantesco. Les aseguro que era tan grande que pensé que se trataba de otro animal infernal. El maldito rufián subía y bajaba haciendo golpear el tremendo peso sobre mi rostro, generando otra vez las risas de todos. Cerré mis ojos a la vez que movía mi cabeza hacia los lados para evitarlo. Los volví a abrir cuando el brujo dejó de hacerlo, pero solo fue para ver un acto aún más inmundo. Aterrado observé cuando clavó una de sus filosas uñas en el vientre del sapo, y lentamente comenzó a abrirle la piel en tanto el animal se movía enloquecido. La orina del animal cayó sobre mi cara, al igual que cada una de sus tripas y demás vísceras. A ese sabor asqueroso lo vuelvo a sentir cada vez que recuerdo ese acontecimiento. Cuando descargó todo el interior del animal, me golpeó la boca con y luego lo arrojó hacia un costado. Percibí que se apartó de mí, pero al mirar nuevamente descubrí que fue para dar ahora lugar a su amo. Mis ojos se abrieron al máximo, como cuando el mismo terror que experimentas te obliga a hacerlo. El demonio salió desde entre las llamas, para posteriormente empezar a caminar en dirección mía. Quisiera poder contarles qué pasó de ahí en más, pero tengo una laguna mental que no me lo permite recordar. Lo único que les puedo decir es que, por más que hoy sigo vivo, siento que mi vida se terminó aquella noche. Perdí el conocimiento quedando en mi memoria esa última imagen, de ver al Innombrable a punto de consumir su propósito, y sea lo que sea que haya ocurrido, mi cerebro se niega a traerlo desde los más oscuros de mis recuerdos reprimidos. Me desperté cuando un hombre vestido de azul echaba agua sobre mi cara para lavarme. Mi padre y mi tío eran atendidos por otros, eran policías que fueron llamados por Don Edgar, quien junto a ellos fueron a rescatarnos.
Ya había amanecido para ese entonces, de las brujas y brujos no habían rastros, mucho menos del demonio y el perro, solo hallaron las cenizas donde en la noche estuvo la fogata, y en medio de estas, habían varios cadáveres destrozados de sapos y otros animales pequeños, los cuales probablemente fueron usados como sacrificio del ritual, que se llevó a cabo en aquel aquelarre. La veracidad de los hechos que les acabo de narrar queda a su disposición, pero presumo que, entre todas las preguntas que quisieran hacerme, es la que se refiere a qué sucedió con don Edgar mientras yo experimentaba todo eso. Según él, en un momento dado logró despertar y escapar de las brujas, cuando éstas nos llevaban desmayados hacia el sector de la reunión. Acto seguido pudo llegar hasta la casa de su amigo, y junto a él comenzaron a buscarnos con armas, pero no nos encontraron. Recién entonces acudieron a la carretera y pidieron ayuda al primer carro que pasó. Es así como llegaron hasta la policía para posteriormente comenzar nuevamente nuestra búsqueda. Lamentablemente don Edgar falleció días después, fue hallado sin vida en medio del monte, aparentemente fue a cazar al lugar y se cruzó con un animal salvaje, que según la autopsia, este descuartizó su cuerpo mientras él todavía respiraba, aunque esto contradice la teoría de su esposa, quien dijo que él esa noche se acostó a dormir como de costumbre, y jamás se percató del momento en el que salió de la casa. Sin embargo, hay otra teoría más, que por cierto es muy distinta a la primera, y que para nosotros es la más creíble dado a cómo se dieron las cosas. Mi padre comenzó a llevarme a distintos curanderos para que me curaran del trauma que tenía, pues yo seguía sin poder hablar. Fue uno de estos quien nos dijo lo que realmente pasó, yo mismo lo escuché, y no hay manera de que haya sido una charlatanería por parte del brujo, todo encaja a la perfección, todo tuvo sentido luego de oír aquello. Esa noche, tanto mi padre, mi tío y yo, fuimos entregados por don Edgar a esa manada de brujos. El objetivo era yo, quien sería entregado como sacrificio humano al demonio que yo vi con mis propios ojos, pero algo salió mal, hubo algo de mí que no le agradó, quizás un detalle que no coincidía con las características necesarias para ser sacrificado. Eso explicaría por qué sigo vivo y los demás no sufrieron daño. Sin duda alguna fueron las mismas brujas las que provocaron el desperfecto técnico de la camioneta. El perro del camino ya nos aguardaba, y la dirección que tomó don Edgar cuando corrió, aquella que nosotros seguimos, en realidad nos condujo directamente hacia las condenadas, y una vez más, les juro que él no estuvo en esa reunión en ningún momento. Sea lo que sea que haya sucedido, yo no le serví, y tal vez don Edgar pagó esa culpa con su propia vida. El entregador terminó siendo la víctima. ¿Los aquelarres existen? Claro que sí, los aquelarres sí existen, y por milagro, yo sobreviví a uno. Espero que les haya gustado la historia y recuerda que juntos podemos seguir explorando el misterio.